Las afectaciones se verán particularmente desde este martes 25 y hasta el jueves 27 de junio, ya que se requiere suspender el bombeo en los pozos para sustituir 800 metros de tubería del acueducto Tuyehualco, el cual presenta fugas después de más de 50 años de estar en operación. La alcaldía de Iztapalapa conoce del tema del desabasto de agua y saben cómo prepararse. Lleno mis botes nada más y eso sí sale limpia porque es puro lodo. Estamos esperando que llegue el agua, pero no llega. Hasta los 8 días llega una poquita nada más. ¿Y usted sabía que van a cortar el agua ahora del 25 en adelante hasta el 27? ¿Van a ser 2 días sin agua? No sabía. Tuvimos que comprar unos tambos, porque la verdad nosotros no tenemos cisterna, pero sí se tiene que comprar algo para poder almacenar agua, porque de que se va el agua nos las quitan por mucho tiempo. El operativo de abasto de agua con pipas será constante hasta que el servicio a través de la red se normalice y se mantendrá la vigilancia por parte de las alcaldías para evitar abusos. También se hace un llamado a los vecinos a denunciar abusos a través de redes sociales. Información y voz, Alberto Álvarez Santana, 21 Noticias.